El día de hoy realizaremos el laboratorio número 5 de galvanómetro tangente. Los objetivos de este laboratorio son verificar la interacción de una brújula con el campo magnético terrestre y con un campo magnético creado por una corriente eléctrica, realizar un amperímetro muy básico y determinar el campo magnético terrestre en su componente horizontal. Como fundamento teórico, podemos decir que una brújula se orienta según la dirección del campo magnético existente en el lugar donde se encuentre la brújula. La brújula siempre seguirá las líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético siempre salen de norte a sur. En el caso que no existiese un campo magnético externo, la brújula se orientará según la dirección del campo magnético terrestre. Si la brújula está ubicada en un lugar donde existe un campo magnético B, perpendicular a un campo magnético terrestre en su componente horizontal, la brújula quedará orientada en la dirección del campo magnético resultante. Por tanto, se cumplirá esta ecuación. El estudio experimental se realiza con el siguiente arreglo. Se cuenta con una fuente de tensión, la cual hará circular una corriente continua. Esta corriente continua será medida por un amperímetro en miliamperios. Esta corriente alimenta las bobinas de Helmholtz. Estas bobinas están orientadas de manera tal que en ausencia de circulación de corriente, el diámetro horizontal está en la dirección norte-sur. De esta manera, cuando se genera un campo magnético debido a la circulación de corriente, ese campo magnético es perpendicular al campo magnético terrestre. El campo magnético generado está dada por la siguiente ecuación. Igualando esta ecuación con la anterior ecuación, obtenemos una relación donde vemos que la corriente es directamente proporcional a la tangente del ángulo de desviación de la brújula. De esta manera podemos conseguir un galvanómetro tangente muy básico. Aquí tenemos una bobina de Helmholtz. Aquí podrán ver está la brújula con su transportador respectivo. Más allá tenemos el multímetro. Y aquí tenemos una fuente de corriente continua. Y también vamos a usar una resistencia de 120 ohmios de 10 watts de potencia. Y obviamente los conectores que son necesarios para cerrar el circuito. Hemos montado el acero que se muestra en la figura de la guía. De la fuente de corriente continua viene a la resistencia de 120 ohmios, de la resistencia viene al multímetro que se lo va a usar como amperímetro en rango de miliamperios. Del amperímetro se viene a la bobina de Helmholtz y este circuito de aquí atrás finalmente viene hasta la fuente. Con eso cerramos el circuito. Entonces ahora vamos a empezar el procedimiento. Para tal efecto tenemos que verificar los botones del voltaje estén en su posición mínima, contrario a las agujas del reloj, y las de corriente estén en su posición máxima, en el sentido de las agujas del reloj. Obviamente la fuente apagada, la brújula con el transportador en la posición que nos indica la guía, y como podrán ver no se mueve la aguja. Entonces voy a encender la fuente. Voy a calibrar el multímetro en el rango de miliamperios y como nos dice el procedimiento de la guía, vamos a empezar a variar cada 10 grados y vamos a verificar la corriente que lee el amperímetro. Para tal efecto voy a variar el valor del voltaje. Entonces empiezo. Verifico el valor del movimiento de la brújula. La idea es que tenemos que modificar el voltaje hasta que esta brújula se mueva 10 grados. Estaba en la posición de 180, tiene que llegar a marcar ahora 170 grados. Hay que evitar los errores de paraleja al momento de ver.
En este momento la aguja ya se ha estabilizado en 170 grados. Seguidamente procedemos a ver lo que marca el amperímetro y nos arroja una lectura de 4 miliamperios. Entonces ahora vamos a hacer otra medición, para lo cual voy a variar el voltaje. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que esta aguja tiene que moverse otros 10 grados. Llegó a 170, ahora tiene que llegar a 160 grados. Un detalle muy importante que estamos tomando en cuenta en la realización de este video es que el celular se encuentra a una distancia prudente, cosa que no afecte el campo magnético. No tiene que ser un factor influyente. Hemos hecho la medida y nos arroja un valor de 9.47 miliamperes. Ese valor lo anotamos aquí. Bueno, ya hemos realizado las otras medidas. Ahora vamos a realizar la última medida. Verificamos cuánto se ha movido. Está oscilando un poco, esperamos a que se estabilice. Y podemos verificar que se ha movido los 80 grados. Entonces, seguidamente, vemos cuánto marca el amperímetro y nos da una lectura de 132.3 miliamperes. Con lo cual, habríamos concluido el experimento.